Hola, soy Manuel Zapata. Durante los últimos videos de mi canal de YouTube te he venido contando acerca de los patrones de arquitectura y por qué son tan importantes antes de que empieces a desarrollar una aplicación. Sin embargo, una duda muy frecuente es ¿cuál es el patrón correcto? ¿Cuál debo escoger dependiendo del sistema en el que voy a trabajar? Bueno, en este video espero aclararte esa inquietud. Para saber qué patrón es el correcto en cada situación, es muy importante que conozcas primero los atributos de calidad. Los atributos de calidad también los habrás escuchado seguramente como requerimientos no funcionales. Yo personalmente prefiero llamarlos características de arquitectura. Y en general, ¿qué es un atributo de calidad? Un atributo de calidad es una propiedad medible de tu sistema. ¿Listo? Y es una característica que para nosotros como arquitectos son muy importantes porque son las que nos ayudan a saber, más allá de la parte funcional, qué otros atributos debe tener nuestra aplicación para asegurar que cumpla los objetivos del negocio. ¿Qué atributos de calidad tenemos? Tenemos escalabilidad, elasticidad, rendimiento, seguridad y hay muchísimos otros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar 6 atributos de calidad muy importantes que en muchas aplicaciones se buscan y lo que vamos a hacer es comparar cada patrón contra cada uno de esos atributos y saber para qué tipo de atributos un patrón nos sirve y para qué otros no funciona tan bien. Empecemos entonces hablando de escalabilidad. Y la escalabilidad, digamos que en general es la capacidad de tu sistema para que con el tiempo cada vez pueda soportar cargas de trabajo más altas. Por ejemplo, un número creciente de usuarios. Aquí, ¿qué patrones de arquitectura funcionan bien? Básicamente, microservicios y arquitecturas orientadas a eventos. ¿Por qué razón? Porque son patrones para hacer aplicaciones distribuidas y las aplicaciones distribuidas por naturaleza tienden a ser escalables. Y por otro lado, lo que es microkernel y lo que es la arquitectura por capas, pues tienden a tener muchos problemas de escalabilidad justamente por ser aplicaciones monolíticas que por lo general por naturaleza no son escalables. El siguiente atributo de calidad del que vamos a hablar es desplegabilidad, es decir, qué tan fácil es desplegar tu sistema en producción. En esto, el patrón que mejor tiene esta capacidad es el microkernel, justamente porque si hay que implementar un cambio en el sistema, no hay que desplegarlo todo completo, sino que, por ejemplo, si el cambio es en un plugin, pues yo solamente despliego el plugin. Los patrones que tienen desplegabilidad, digamos que muy relativa, más o menos, serían las arquitecturas por eventos y los microservicios. ¿Por qué? Porque a pesar de que son distribuidas y no hay que desplegar todo completo, si tú no tienes un buen proceso de integración continua o de entrega continua que te permita llevar esos cambios a producción muy fácil, se te puede volver un infierno hacer un despliegue. Y por otro lado, el que tiene la peor capacidad de despliegue es la arquitectura por capas, sencillamente porque si tú cambias una sola línea de código, tú tienes que desplegar el sistema entero a producción, a pruebas, y eso pues realmente no hace fácil hacer un despliegue. Hablemos ahora de rendimiento, es decir, si tu aplicación tiene tiempos de respuesta apropiados a las operaciones que está haciendo. En esto, las arquitecturas orientadas a eventos tienden a tener muy buen rendimiento, primero porque hay muchas partes que están desacopladas y segundo porque esos brokers o esos componentes de mensajería que mueven los mensajes tienden a ser muy eficientes y muy rápidos. Luego tenemos entonces que lo que es microkernel y lo que es arquitectura por capas tienden a tener un rendimiento muy relativo porque depende muchísimo de la forma como estén implementados. Por ejemplo, si tienes una arquitectura con muchísimas capas, pues probablemente un simple llamado va a tomar muchísimo más tiempo. Y por último, los que tienden a tener el más bajo rendimiento son los microservicios, irónicamente. ¿Por qué? Porque si los microservicios no están bien diseñados y para atender una solicitud tú tienes que pasar por muchos microservicios, eso va a hacer que procesar las solicitudes sea más lento. Entonces, por lo general, los microservicios no tienen tan buen rendimiento como uno se imaginaría. Llegó el turno de hablar de agilidad. Agilidad es qué tan rápido puedo llevar a producción cambios para que mi empresa se mantenga competitiva. Hay mercados donde si uno no se está moviendo muy rápido con las aplicaciones, existe un gran riesgo para la empresa, dependiendo de la industria donde esté. ¿Y qué aplicaciones me permiten ser muy ágiles en esto? Básicamente, microkernel, eventos y microservicios. Una vez tú tienes la arquitectura establecida, poder estar haciendo cambios sobre esta y estarlo llevando a producción se hace, digamos que, muy ágil y se hace muy rápido. La que sí tiene una agilidad malísima es la arquitectura por capas.
¿Por qué? Porque normalmente hacer un cambio, si no es una arquitectura bien diseñada, implica tocar muchas capas, hay que desplegar la aplicación entera, entonces la agilidad en la arquitectura por capas realmente no está ahí. Por otro lado, tenemos la testeabilidad, es decir, qué tan fácil es hacer pruebas en el sistema. Y esto puede ser muy importante porque digamos que dependiendo de la información que maneje el sistema, esto puede ser muy sensible o no. Entonces, imagínate aplicaciones que hagan transacciones monetarias o que hagan cálculos relacionados con el dinero. Eso suele ser muy delicado. O imagínate situaciones de imágenes diagnósticas o de equipo médico donde un mal diagnóstico puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces hay sistemas en que es muy importante poder probar fácilmente o tener testeabilidad, digamos que es un anglicismo como medio extraño. ¿Qué patrones son buenos para esto? Pues básicamente capas, microkernel y microservicios. ¿Por qué? Porque se puede probar cada una de las partes de manera aislada sin tener que tener todo el sistema corriendo. Pero por otro lado, las arquitecturas orientadas a eventos no son buenas para testeabilidad. ¿Por qué? Porque son sistemas muy asíncronos en los cuales probar se hace más difícil. Siempre que uno quiere verificar el funcionamiento de algo síncrono, por lo general las pruebas unitarias se complican. Y bueno, llegamos al último atributo de calidad, que es la facilidad de desarrollo, es decir, qué tan fácil es empezar a implementar el patrón de arquitectura. Y en esto el ganador es supremamente claro y es la arquitectura por capas. La arquitectura por capas es demasiado sencilla porque todos la conocemos, la hemos hecho en algún momento de nuestra vida, probablemente la que siempre hemos trabajado, entonces empezar con la arquitectura por capas es muy simple. Por otro lado, tenemos una arquitectura que no es tan fácil empezar, pero digamos que tampoco es imposible y son los microservicios. Porque los microservicios, digamos que cada pieza es mucho más pequeña, se puede desarrollar de forma independiente y es más fácil, pero luego cuando tenemos que poner a hablar los microservicios, el tema se complica. Y las arquitecturas con las cuales no son nada fácil de empezar es microkernel y arquitecturas orientadas a eventos. Establecer esa arquitectura inicial es muy difícil. Una vez la arquitectura está establecida y está montada y funciona, hacer cambios es supremamente rápido y es muy eficiente. Más sin embargo, tenemos como ese esfuerzo inicial de poder levantar la arquitectura. Espero entonces que te haya quedado claro en qué escenarios es importante cada uno de los patrones de arquitectura. Dependiendo si estás buscando escalabilidad o estás buscando agilidad o necesitas una arquitectura que sea muy fácil de desarrollar, asimismo vas a encontrar un patrón de arquitectura que es el más apropiado para cada situación. Antes de despedirme, quisiera entonces invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, dale clic a la campanita y por último, si quieres profundizar más en todo este apasionante mundo de los patrones de arquitectura, te cuento que tengo un curso virtual muy práctico. En esta URL puedes encontrar más detalles si estás interesado en participar del mismo. Nos vemos entonces en el próximo video. Hasta pronto.